Buenas noches, todos los que están, los participantes en nuestra primera clase, los grupos de Europa y de todo el mundo. Esperamos que empecemos con esto un curso de base introductorio que les dé una base buena en la sabiduría de la Kabbalah. El que está interesado va a poder ver qué es esa sabiduría, qué hace, qué le abre a la persona, que lo habilita a sentir la realidad, cuál es su naturaleza, cuál es la naturaleza de toda esta realidad que estamos, en donde estamos, es que estamos en mundos superiores, si hay algo más allá de lo que sentimos hoy en día, si es posible de sentir algo que está fuera del espacio que podemos percibir hoy en día. Y lo principal, si podemos influenciar nuestro destino, llegar a un propósito, que hay un propósito para nuestra vida, nuestra existencia. Hay un propósito a este mundo donde existimos, y si hay algo más de este mundo de encarnaciones y más allá de las encarnaciones y los mundos superiores, todo eso, la sabiduría de la Kabbalah nos presenta y nos dice que puede abrirnos los ojos y darnos las fuerzas para controlar, ver, a entender y llegar a lo que llamamos la eternidad y la perfección. Y nosotros, durante este curso corto, vamos a hablar también sobre la estructura de la realidad, qué es esa realidad en sí misma y cómo nosotros estamos hechos dentro de esta realidad, cuál es la conexión entre nosotros y esa realidad, y cómo eso se creó desde arriba hacia abajo, desde el principio hasta que eso llega hasta la persona, pasando por todos los mundos, y cómo la persona desde abajo hacia arriba, pasando por todos los mundos, y llega a controlar toda la realidad y sube más allá que toda esta vida, más allá que los espacios y los lugares, a una dimensión diferente que se llama espiritualidad. Y sobre eso tenemos escrituras, muchas escrituras que ya miles de años ya existen, pero nosotros aprendemos la sabiduría de la Kabbalah de acuerdo a las escrituras últimas, porque estas están intentadas para nuestras almas, los que existen, las personas que existen hoy en día. Y por eso casi no leemos de las escrituras originales y estudiamos de las escrituras de un cabalista muy grande, Ashlag, que él es el último cabalista que vivió en el siglo XX y escribió especialmente para nosotros, para nuestra generación, la sabiduría de la Kabbalah, de tal manera que sí la podemos adquirir, sentirla, comprenderla, como está escrita de una manera científica, simple, y de tal manera que la podemos conocer y utilizarla. Pero toda la Kabbalah de él está seguramente basada sobre las escrituras originales, especialmente la Kabbalah del Ari, que ese Ari fue un cabalista que vivió en el siglo XVI, y de él tenemos en realidad la base de la Kabbalah moderna. Y el Ari escribe en su libro El Árbol de la Vida, que es su libro principal. Tiene muchos libros con 20 y pico volúmenes, pero el libro principal del primario, en todos los volúmenes, se llama El Árbol de la Vida, y escribe así, sobre el principio de la creación. Sabe que antes de que los nobles fueron nobles y se crearon las criaturas, la simple luz superior llenaba a toda la realidad y no había ningún espacio libre en aspecto de aire vacío y espacio, sino todo estaba lleno con esa simple luz,
infinita, y no tenía ni principio ni fin, sino todo era una luz simple, igual, en única igualdad, llamada la luz de Ein Sof, la luz de la infinidad. De eso empieza el Ari, y nosotros también vamos a empezar de eso. Cómo nosotros vemos, investigamos, entendemos el principio de la creación. Nos cuenta el Ari y todo el resto de los cabalistas, el Baal HaSulam, que el principio empezó con luz simple que llegó desde lo alto, luz simple. Y esta luz se creó frente a él, o contrario a él, una vasija, un kli, un deseo. Exactamente cuánto la luz quiere dar, en la misma capacidad, en la misma medida, creó la vasija, el kli, con el deseo de recibir. Y llenó esa vasija, ese contenedor, y el kli sintió placer. Pero junto con eso, dentro de la luz, el kli, la vasija, sintió que la fuente de la luz es más alta que la luz, y la luz viene de un lugar de deseo de dar, porque la luz es placer, ta'anug, placer, que viene hacia el kli y así se siente, pero alguien que está más arriba de esa luz es la fuente, el origen, que quiere tener placer, quiere dar placer. Y él se llama Creador, Boré. Entonces, después que el kli, la luz llena el kli siente que hay algo, una fuente, un origen. Y de eso, el kli quiere ser como la fuente, en un deseo más grande, en un placer más grande. Entonces esa vasija, ese kli, se desarrolla un deseo de dar, como el Creador. Estos discernimientos los nombramos bjinot, discernimientos. Bjina, cero, discernimiento cero, de donde la luz sale. Cuando hay un kli, una vasija, se llama bjina primera. Y cuando el kli, la vasija, ya quiere dar como la luz, ya eso se nombra bjina segunda. Discernimiento segundo. De eso que el kli sintió el placer, como dijimos, él sintió dentro de sí el placer, el llenado, y después dentro del llenado sintió que alguien le está dando ese llenado. Como nosotros en esta vida, a veces algo llega a mis manos, yo tengo placer y de eso que yo siento que ese placer llega de alguien. Entonces, por medio de ese placer me empiezo a conectar con el que me da el placer. Y cuando yo me conecto con el que me da el placer, que él es más grande que mí porque él me da y yo recibo, entonces yo quiero ser como él. Y eso es lo que causó al kli en el primer discernimiento, el bjina 1, que llegó a ser un kli de bjina 2, que aquí el kli se llama mekabel, el que recibe, y aquí el kli que da, noten en hebreo. Pero de eso que da, él solamente se siente como se siente el origen que le da. Y de eso le llega otro tipo de deseo. Él quiere
dar. Él no solamente quiere tener el deseo de dar, pero lo quiere realizar con un hecho. Y aquí entiende que cómo yo puedo dar. Aquí la fuente, el creador, tiene luz, él tiene un placer y él me da. Yo recibo y eso me causa placer. Eso es mi materia, mi sustancia. Recibir, mekabel, es mi sustancia, mi materia. De eso yo estoy hecho, no tengo nada más que eso. Yo soy opuesto a la luz, contrario a la luz. Cuando la luz viene y me llena, yo siento placer. Y yo entiendo que conviene más recibir que dar. En eso soy más completo, más superior, más perfecto. Entonces, yo quiero ser el que da, noten, pero ¿cómo puedo dar? No tengo lo que dar. Pero yo empiezo a sentir que esa fuente, ese origen, ¿por qué Él me quiere dar? Él me quiere dar porque Él me quiere. De eso que yo hago como Él, el acto de dar, el acto de otorgar, yo empiezo a ver que Él me quiere. ¿Por qué Él da? Porque aquí Él tiene amor. ¿De dónde yo siento ese amor que Él tiene? Porque yo me hice igual a Él. Así es como con criaturas, con chicos, con niños. No pueden sentir que los padres los aman hasta que ellos mismos se hacen adultos y tienen sus propios hijos. Y cuando les dan a sus hijos, empiezan a reconocer cómo sus padres los amaban. De tus hechos te conocimos. Desde los hechos conocemos el contenido de los hechos, de los actos. Entonces, el kli, esa vasija quería dar, hasta cuánto quiere dar, empieza a entender que el Creador lo quiere, el Boré lo quiere. Y entonces, cuando siente que el Creador lo quiere, entonces tiene una idea. Sí, Él me ama, entonces voy a hacer un acto. Él quiere que yo tenga placer, entonces voy a recibir de Él el placer, como antes, como aquí, en la primera bjina, en el primer discernimiento. Yo recibo, pero ahora lo voy a recibir porque yo le quiero dar a Él, porque yo lo quiero a Él, como Él me quiere a mí. De esa manera, si yo recibo, no recibo para mí mismo, en mi favor, yo recibo porque yo quiero que el superior tenga placer de mí. Yo estoy usando el amor del superior hacia mí, y de eso tenemos que entender que si nosotros no vamos a sentir que el Creador nos ama, no vamos a poder darle de vuelta. Tiene que haber una conexión entre los dos. Y entonces de eso que él siente el amor del Creador, que puede recibir de él, y esa recepción va a ser como otorgar, y el kli de tal manera se llama bjina tercera, el discernimiento tercero, que aquí él solamente quiere dar, rotze latet, quiere dar, y aquí ya lo realiza, lo hace. Aquí es el acto, ma'ase, el acto de dar, de otorgar. Y después que él ya llegó al mismo acto como el Creador, porque aquí en ese estado él es
similar al Creador, a la Bjina cero, a la Bjina de la raíz, Bjina Shoresh, de eso que llega a ese estado que es como el Creador, de eso empieza a sentir en qué estado está el Creador, en qué eternidad, en qué perfección, que Él es todo da. Él está arriba de todas las limitaciones del que tiene que recibir. Y entonces Él quiere ser como Él. ¿Qué quiere decir? Quiere tener placer, quiere disfrutar del estado en el cual el Creador existe. Y ahora se le abre el último Kli, el grande Kli, vasija, que Él quiere en ese Kli recibir también el placer que llega desde el Creador y también el amor que llega del Creador y también el estado que llega desde el Creador, que el Creador es tan grandioso. Todas estas cosas Él quiere recibir y tener placer de ellas. Y entonces el Kli de tal manera se llama Bjina cuarta, el discernimiento cuarto, y se llama también Nivra. Nivra, creado. ¿Por qué creado? ¿Por qué Nivra? Porque aquí Él quiere recibir todo lo que llega del Creador, disfrutarlo. No quiere nada más que eso. Es decir, Él de vuelta no quiere nada. Él no quiere dar, Él no quiere otorgar nada, salvo de llenarse a sí mismo con todo lo que llega del Creador. Y entonces, por eso, este deseo, esta sustancia, se llama Nivra, creado, porque está en contrariedad completa del Creador. Aquí el Creador da completamente, da placer, da amor también, y también su estado, todo está dispuesto a dar al creado, al Nivra, y el Nivra, el creado, solamente quiere recibirlo y disfrutar de todas esas cosas. Es decir, aquí el Nivra en Bjina cuarta está en completamente contrariedad del Creador, del Boré, en el discernimiento cuarto, que hay una oposición, una diferencia, una oposición, una contrariedad entre ellos. Hay una diferencia muy grande entre el Creador y el Nivra, porque son contrarios. El Creador es plus, el que da, el que otorga, y el Nivra es el menos, el que recibe. Esto es el que da 100%, y este recibe, Mekabel, 100%. Y con eso se termina la creación. ¿Qué quiere decir se termina? Se acaba la creación, Bria, que todo se ha hecho. En realidad tenemos un creador que por medio de estas fases, estas etapas, creó al Nivra, al creado, que el Nivra quiere recibir todo lo que llega del creador. Y en realidad no hay nada más aparte de eso. Aquí se acaba todo. Pero hay aquí todavía una carencia de desarrollo del Nivra, del creado, porque el creado que está aquí empieza a sentir hasta cuánto él es contrario al creador. Este estado que el Nivra está aquí en el Bjina cuarta se llama Olam, mundo. Olam, Ein Sof, mundo de infinidad. ¿Por qué mundo de infinidad? Porque todo el 100% que llega desde el Creador entra y se acepta en todo su 100% en el que está en el Nivra, en el creado. Y por eso se llama sin límite, infinidad. No hay limitación sobre la recepción de la luz.
Y Olam, mundo, es un estado de la vasija, del Kli, que se llama Olam. Y cada estado del Kli podemos decir Olam. También sobre mi estado en el cual yo estoy, yo siento que estoy en un mundo, en un tal mundo, Olam. En el momento siguiente yo voy a estar en otra sensación, otro sentido de otro mundo. Es decir, el Olam, el mundo, es cómo el Kli se siente en cada segundo. Entonces nosotros con ustedes aprendimos el desarrollo del Kli por medio de las cuatro niveles, de 4 etapas, cómo desde el Creador llegó por medio que Él es la raíz, nació Pjina 1, Pjina 2, Pjina 3, Pjina 4, los discernimientos. Y la 4, que es la última, que aquí es el fin del Kli. El Kli final, porque quiere recibir todo lo que llega del Creador y 100% está llenado. Y ese estado del Kli se llama Nivra, creado, y su llenado mismo se llama la cualidad del llenado, el mundo de infinidad, Olam Ein Sof, que está totalmente colmado y no le falta nada. Y en ese estado el Kli es completamente contrario al Creador, porque el Creador todo da y el Kli solamente recibe. ¿Qué pasa después, cuando se desarrolla el Kli? Después el Kli sigue desarrollándose. ¿Por qué? Porque el mundo de Ein Sof, de infinidad, Olam Ein Sof, que está completamente lleno, 100% de todo lo que existe, Olam Ein Sof, mundo de infinidad, eso también, ese estado, lo anima, le despierta la sensación de contrariedad en frente al Creador. Hay aquí un Creador que es completamente positivo y el Kli es completamente negativo. Se siente que recibe, que es inferior, que es contrario al quien da. Y de eso, en el Kli hay una sensación de diferencia, esa delta que se siente como vergüenza, busha. Vamos a tener que aprender esas definiciones, esos términos, cómo se usan en la sabiduría de la Kabbalah, como los cabalistas los definen. Todas esas definiciones vamos a tener que aprenderlas y saberlas de memoria, porque es imposible, casi imposible, en otras palabras, en otros idiomas, traducirlas. Hay en esas definiciones vergüenza, infinidad, discernimientos, Kli, luz, vasija, hay muchas cosas interiores que nos conviene no empezar a traducir a cada uno, a cada idioma. Ahora tenemos gente que está en italiano, alemán, francés, inglés, hebreo, en español, también en otros idiomas más, en español. Y no vamos a empezar a traducir a todos los idiomas. Mejor nos quedemos en los mismos términos. Y después, cuando nos conectemos, cuando nos reuniremos, vamos a poder hablar más fácilmente, porque al fin y al cabo no hay nada más, muchas palabras en la Kabbalah. Todo el resto de las palabras vamos a poder entender en cada idioma. Si vamos a saber los estados del Kli, los actos del Kli, en el lenguaje de la Kabbalah, nos va a ayudar a conectarnos mejor uno con el otro. Y la ventaja de esa conexión, después vamos a hablar de eso también, es muy grande. Entonces, ¿en dónde estamos? En un estado que el Kli, en el mundo Olam Ein Sof,
mundo de infinidad, es contrario al Creador. Aquí tenemos Bchinat Shoresh, la Bchina de raíz, y aquí tenemos Bchina Dalet, la Bchina cuarta. Y la diferencia entre ellas se siente dentro del Kli como vergüenza, Busha. Y de eso, ¿qué puede hacer el Kli? No tiene lo que hacer. ¿Qué puede hacer? Porque toda esa vergüenza es de eso que él recibe. Y entonces él decide, para liberarse de esa sensación terrible, paro de recibir. Y entonces todo lo que tiene en sí lo saca afuera y para de recibir. Y ese acto se llama tzimtzum, constricción, tzimtzum. El tzimtzum primero, constricción primera. Y el Kli se queda después de eso vacío, completamente. Toda la luz se fue de él y él se quedó vacío. Y entonces ese estado se llama Olam Ha-Tzimtzum, el mundo de la constricción. Olam Ha es como I en español. Ha. El énfasis para la palabra. El mundo, Olam Ha-Tzimtzum, mundo de constricción. El Kli se quedó vacío, se hizo constricción y no quiere recibir más. Y entonces, ¿qué se puede hacer siguientemente? La diferencia quedó diferencia. Eso que el Kli ahora se vació, no se convirtió a ser más como similar al Creador. Ahora solamente no recibe y no tiene la sensación de la vergüenza. No es contrario al Creador en eso que recibe y el Creador le da. Pero él, de todos modos, se queda con la carencia. La primera carencia, ausencia, es porque está vacío. Y su razón, su deseo, es de todos modos vacío, ese deseo. Y también no da nada al Creador, porque aquí ya no solamente el deseo que quiere recibir, aquí dentro del Kli también está el deseo de dar, la sensación que el Creador lo ama y quiere que disfrute, y por eso que está vacío, sufre para sí mismo y también sufre porque no le puede otorgar al Creador. Siente el sufrimiento del Creador, hay un sufrimiento doble. Quiere decir que queda un vacío doble aquí, dentro del Kli. ¿Por qué? Porque como dijimos, el Kli recibió del Creador un placer, recibió del Creador amor, recibió la sensación del estado del Creador, todo tuvo antes que se hizo la constricción. Y sintió todo, esa perfección que tenía. Y después, por sobre esa sensación, esa perfección, vino la vergüenza, la busha. Y por eso, y entonces rechazó de sí mismo el llenado, y ahora que está vacío, tiene el vacío de eso que no tiene luz dentro de sí, tiene vacío de eso que no siente el amor del Creador porque no recibe nada de él, y también no siente la grandeza del Creador, en qué estado él mismo estaba cuando era similar al Creador. Y todo ese deseo grande se revela en el estado del Kli, que se llama Olam HaTzimtzum. Como dijimos, Olam es el estado del creado, del Nivra. Se acabó. El mundo de Tzimtzum, de constricción, en eso,
¿En qué? En eso que el Kli empieza a pensar. ¿Qué voy a hacer? A fin de cuentas, no hice nada. Como antes estuve frente a la luz y la luz venía a llenarme, y yo estaba vacío, y la luz vino y me llenó. Ahora yo también estoy en este estado, la luz está afuera y yo estoy vacío, pero ahora todavía muchas veces más estoy más vacío que antes. Entonces, ¿qué hice? Y de todos esos resultados que llegan al Kli por medio de la luz, porque la luz ya había estado dentro del Kli, y dejó y salió del Kli, de ese acto, en el Kli se hicieron discernimientos, Avhanot, que ahora en el Kli hay dos cosas: su propio deseo, Ratzon Mishelo, y también es un deseo de recibir, Ratzon Lekabel, y después tiene otro deseo, el deseo que tenía antes, el deseo de dar, porque hay dentro del Kli también dos atributos: el atributo del Nivra, del creado, y el atributo del creador, del Boré. Y entonces, de eso, que el Kli tiene esos dos discernimientos, empieza a pensar, entonces, ¿qué voy a hacer? Ya tiene en qué sentir, con qué hacer algunos cálculos del proceso. Y entonces crea un nuevo proceso, porque a fin de cuentas él quiere recibir, y en esa recepción él también quiere dar. Entonces, ¿cómo se puede hacer eso? Él mismo solamente es deseo de recibir, una vasija de recepción, Kli Kabbalah. Entonces él piensa así: el Creador quiere que yo reciba, y yo quiero llegar a su nivel. Entonces yo llego a ese nivel en una manera muy simple, con algo que se llama masaj, cortina. Si yo pongo antes de mi deseo de recibir una condición que cuando llega hacia mí un placer no lo recibo en mi favor, no lo voy a querer recibir como recibí antes aquí, que cuando me sentía que soy contrario al Creador, antes que yo recibo deseo, me voy a convertir como el Creador. ¿Cómo? No recibo nada, lo rechazo de vuelta y digo, no quiero recibir. En eso yo mantengo la condición de la primera constricción, Tzimtzum Rishon. Yo rechazo toda la luz. Y entonces, ¿qué pasa después de eso? Ya no voy a tener vergüenza. No voy a estar en separación. Voy a ser como el Creador. Yo rechazo, yo no recibo. Pero después sí voy a recibir. Pero ¿cómo voy a recibir? Voy a recibir todo lo que llega hacia mí. ¿Por qué? Porque yo quiero recibir para que el Creador disfrute. Yo aquí estoy trabajando con el amor del Creador hacia mí y con mi amor hacia Él. Porque nosotros estamos los dos recibiendo uno del otro, los dos estamos dando y los dos estamos recibiendo. Y de tal manera, así soy completamente similar al Creador. Hasta tanto que todo lo que yo reciba dentro de mí ya va a ser otra vez de nuevo Olam Ein Sof, el mundo de infinidad, Olam Ein Sof. Y yo en ese estado, voy a ser similar al Creador. Ese es el signo de ser similar en matemática. Yo con eso voy a ser similar al Creador.
Es decir, el Nivra, cuando estuvo aquí en Olam Ein Sof, que recibió todo, sintió que es contrario al Creador, y cuando reciba por medio del Masaj, con esa condición que él lo hace solamente en favor del Creador, entonces se siente similar e inclusive diría igual al Creador. Y sobre eso, Baal HaSulam, Ashlag, nos da un ejemplo. En su artículo que se llama Tijá le Jochmat Kabbalah, apertura a la sabiduría de la Kabbalah, vamos a leer ese ejemplo. Es muy linda. Dice así. Y te explicaré por medio de una fábula de este mundo, que la naturaleza del hombre es preferir y apreciar el atributo de otorgar, y recibir de su amigo le parece detestable y bajo. Es decir, que cuando yo le doy a alguien, tengo orgullo, me siento que soy más grande que él, que doy, que estoy otorgando. Y cuando tengo que recibir de alguien, me siento inferior, dependo de alguien, él es más grande que yo, tengo vergüenza de eso. Esa es nuestra naturaleza. ¿De dónde eso viene? Eso viene de eso que el Creador es primero y nosotros somos segundos. Y que Él es más grande y yo más chico, de eso yo siento mi bajez y mi inferioridad. Y eso lo hizo el Creador a propósito, esa inferioridad, para que nosotros, cuando nos usamos la vergüenza correctamente, en eso que siento que soy contrario a Él, eso me ayuda a hacer actos para llegar a su nivel. Que ese es el propósito. Entonces dice así, Baal HaSulam, que bajo es bajo ser recibir. De este modo, el que viene a visitar a su amigo y éste le ofrece comida, que coma algo, aunque tenga mucha hambre. El que viene tiene hambre y quiere comer, de todos modos no puede comer. La vergüenza no lo permite. Porque abominable y bajo es recibir un regalo de su amigo. Así le parece. Así somos nosotros, los animales no sienten eso, pero la persona sí siente eso. Debe justificarse por qué él está recibiendo del otro. Inclusive un ladrón debe decirse a sí mismo, probarse a sí mismo que tiene, que es correcto en eso que se lleva del otro. Todos son ladrones, yo soy pobre. Él tiene que justificarse dentro de sí mismo a sus actos. Así somos nosotros, así somos hechos, es nuestra naturaleza. Por lo tanto, dice Baal HaSulam, cuando su amigo, el amigo, le implora bastante, es decir, que el anfitrión le dice, por favor, toma, preparé todo para ti, quiero mucho que comas, que disfrutes, yo sabía lo que querés, lo que te gusta, yo a propósito preparé todo, haceme un favor, es decir, le implora y le dice, vos no estás haciendo para ti en tu favor, en mis ojos ni siquiera estás recibiendo, en mis ojos de eso que vos vas a recibir de mí, me estás haciendo un gran favor, en eso me estás causando un placer. Entonces dice, hasta que le sea evidente que le hará, si le implora bastante, ¿qué quiere decir que es suficiente? Que el anfitrión pide y pide hasta que le sea evidente que le hará un gran favor a su amigo si come. Y entonces, él abre su hambre, anula su constricción y empieza a comer. Porque ahora ya siente y está seguro
que con la recepción ya va a hacerle favor y otorgar al anfitrión. Y hasta que el anfitrión no puede probarle al huésped que le está haciendo un favor, el huésped no puede comer. Y ese deseo, ese hambre, ese apetito que antes estaba dentro del cli y antes estuvo en la sensación del cli como negativo, como receptor, ahora cuando lo usa ya se convierte en un positivo. Se convierte a ser como el anfitrión que siente en eso que recibe, que es exactamente, justamente como el anfitrión. No menos que él, sino completamente igual a él, porque el anfitrión quiere que él disfrute, el anfitrión quiere, sufre, si yo no recibo de él. Y si yo recibo solamente para que con eso causarle placer al anfitrión, devolverle un placer, un favor, entonces en eso no soy el que recibe, estoy dando, soy el que causa el placer. Yo me convierto en la fuente del placer para el anfitrión. Quiere decir que el creador que está aquí y da su luz al creado, al nivra, él sufre, él quiere dar. Y si el nivra, el creado, no va a recibir, el creador sufre. Entonces el nivra, el creado, decide que él quiere dar placer al creador, al boré. De eso sale que los dos están dando. En eso que los dos están recibiendo. El nivra recibe la luz del creador, or, luz del creador, y el creador recibe del nivra lo que llamamos kavana, intención, la actitud del nivra hacia el anfitrión. El nivra no tiene lo que dar, no tiene nada de sí mismo. ¿Qué puede darle al anfitrión? Si él llega a visitar al anfitrión y el anfitrión le pone todos esos platos en la mesa, con todas esas delicadezas, con toda la comida, el anfitrión sabe de antemano qué quiere el huésped recibir, qué quisiera recibir el huésped. ¿Qué puede hacer el huésped? El anfitrión no necesita nada, no precisa nada. El anfitrión es el boré, el creador, es perfecto, le falta solamente una cosa. Quiere que el nivra, la persona, disfrute. Y entonces, si la persona recibe el placer, solamente con la intención, con la kavaná, que en eso él le hace un favor al creador, eso es suficiente. En eso él se convierte en el que da. Por eso nosotros con ustedes, a fin de cuentas, tenemos que hacer solamente ese acto. Por medio del masaj, lleguemos a kavaná, a la intención, que la intención, esa kavaná, es el otorgar nuestro al Creador, que nosotros otorgamos al Creador. Es decir, este es nuestro acto. Peula, acto nuestro hacia el Creador. Nosotros no le damos nada, salvo que yo tengo la intención que mi placer es para Él. Y eso es suficiente. Ese pensamiento es suficiente para convertir el acto mío de recibir a otorgar. Es decir, si me llega desde lo alto luz, que es un placer, y yo sigo recibiéndolo, pero cuando doy de vuelta kavaná, intención, y recibo dentro de mí esa luz, ese or, pero cuando yo lo atraigo hacia dentro de mi vasija, de mi kli,
eso ya no lo siento dentro de mí que yo estoy recibiendo, sino que estoy sintiendo que ahora estoy dando. Y entonces yo gano de eso mucho. ¿Qué gano? Gano de eso que yo llego a ser como el Creador, semejante al Creador. Llego a ser como el Creador. ¿Por qué? Porque estoy dando como Él. 100% de todo lo que viene hacia mí, todo eso 100% yo recibo para, en su favor, para darle de vuelta 100% con mi kavaná, con mi intención. Entonces soy exactamente como Él. Eso es lo que se dice, Nivra y Boré, creado y creador, son iguales. ¿Qué gano con eso, que soy como el Creador? Yo con eso llego a un estado que se llama Olam Ein Sof, mundo de infinidad. Yo llego a un sentimiento como que el Creador siente. Es decir, si tenemos el Creador aquí, Boré, y aquí tenemos el creado, Nivra. Boré es el superior, el Ion superior, y el Nivra es Tachtón, inferior, bajo. Entonces, por medio de ese acto, ¿qué gano? El Boré creó al Nivra. Es decir, aquí hay un acto que se llama nacimiento, Leida. Que el Nivra nació desde este lugar y adelante, el Nivra nació, existe, está en la realidad. Y hasta este lugar, hasta aquí, todo fue el pensamiento del Creador, la mente del Creador. Machshevet ha-bri'ah, el pensamiento de la creación. Puede ser que no lo estoy escribiendo correctamente. Ustedes me van a corregir después y yo voy a aprender cómo escribir correctamente. Más claro para ustedes. ¿Qué quiero decir con esto? Que el creado empieza de este estado, de este lugar en adelante. Digamos, como de dónde empieza el bebé. Sale de la barriga de la mamá y después ya empieza a ser que existe. Vamos a decir que vives, tiene vida. ¿Qué decimos? En este día, a esta hora, este chico nació, salió de su mamá y se hizo un creado en sí mismo. Y todo lo que había antes, no decimos que era una persona. Antes estaba conectado, dependía de la mamá, o a lo mejor no existía del todo, solamente existía como un pensamiento anterior. Entonces, ¿qué ganamos con eso? Hacemos un acto como el Creador de otorgar. Nosotros del nivel del creado subimos al nivel del Creador, del Nivra al Boré. Y en eso yo empiezo a conseguir los pensamientos del Creador que existían antes que Él me creó. Yo voy atrás, antes de mi nacimiento. Esta es la Leidá, el nacimiento. Yo, como si voy en mi historia a tiempos y estados, situaciones antes que existía. Y entonces yo empiezo a saber toda la infinidad, todo lo que previo a mí, quién es el Creador, quién es Él, antes todavía que Él empezó conmigo. Eso le ayuda a la persona, eso le trae a la persona la igualdad de forma con el Creador, su kavaná, su intención que Él desarrolla. Por eso, nosotros, en nuestro mundo, en nuestra vida, no hay nada más importante que la kavaná, que la intención. Eso es todo lo que tenemos que hacer, conseguir la kavaná de ser los que reciben en favor del Creador, como Él da solamente para nosotros.
Y entonces todo nuestro estudio, todo nuestro trabajo en estudiando sobre nosotros, que se llama el trabajo sagrado de ser igual al Creador, es el trabajo de cómo llegar a la intención correcta, a la kavaná correcta. Y a propósito, nuestro congreso que van a hacer en la primavera del 2005 va a ser sobre el tema de la kavaná, de la intención. La kavaná del nivra, la intención del creado que lo trae al nivel del creador. Sobre eso vamos a ocuparnos junto con ustedes toda la semana cuando vengan en fin de abril este año. Y dentro de ese estado de Ein Sof que el creado consigue, ahí está todo. Bala Sulam nos cuenta en otro lugar que se llama la parte primera del estudio de las 10 Sfirot, Ta'as, letra octava, 8, la parte 8. De la primera parte, frase 8. Él dice así, y con eso te instruirás que con un pensamiento se nubló y se creó desde el Creador como llegó toda la realidad, superiores e inferiores juntos, y ese pensamiento de la creación es el acto y es la realidad y la recompensa esperada y la esencia del esfuerzo, es decir, ese pensamiento que hubo antes que nosotros nacimos, en ese pensamiento hay todo. Ella es, como él dice, el acto mismo del Creador. Ella incluye dentro de ella toda la realidad, todos los mundos y todo lo que sale después. Ella es la realidad, nuestro esfuerzo, nuestra recompensa que recibimos al final, que cuando llegamos a ella se llama recompensa. Y ella también es la esencia del esfuerzo, que a eso debemos llegar, conseguir el pensamiento de la creación, lo que alcanzamos, lo que logramos, a lo que llegamos al final, llegamos a la cabeza, a la mente, a sus pensamientos del Creador, a sus intenciones, a todo lo que se llama su esencia. Desde el nivel del Nivra, creado, llegamos a un nivel todavía más alto que el Creador. Y ese propósito está enfrente de cada uno de nosotros. Y nadie puede salvarse de ella. ¿Cuánto tenemos en este mundo? 8 billones de gente, 10, no importa. Es un asunto de división de almas, más detalles, menos detalles. Pero cada uno se encarnó y va a volver a este mundo. Y desde este mundo debemos nosotros llegar al pensamiento de la creación, Mahshevet Abriah. Y entonces se consigue el propósito y ya no hace falta encarnarse más y llegamos a un estado que no cambia porque es perfecto y eterno. Y Bala Sulam dice que nuestro estado es como una fábula interesante. Él dice así, tenemos esto en el libro que se llama Shamati, un artículo número 61. Nos dice así, que nuestro estado hoy, nosotros hoy no estamos en el estado de Ein Sof, de infinidad, estamos mucho menos que el mundo de Ein Sof, del Olam Ein Sof. Es decir, nosotros estudiamos con ustedes desde el creador, sale, desde el nivel 0 sale nivel 1, 2, tercero, cuarto, que la cuarta se llama Nivra, creado,
o Olam Ein Sof, mundo de infinidad. Y después ese mundo de Ein Sof se hace su primera constricción, Tzimtzum Rishon. ¿Por qué primero? Porque después va a haber otro más. Más adelante lo vamos a aprender sobre él. Y después de la primera constricción, Tzimtzum, el creado piensa qué voy a hacer y se construye un masaj, la cortina. Y después del masaj, él ya empieza a hacer actos. Vamos a aprender esos actos que él hace. Después del masaj hay aquí actos del nivra, del creado. Y esos actos se conocen como los 5 mundos, Olamot, Olam, Adam, Kadmon, Atzilut, Bria, Yetzirah y Asiya. Y después de eso tenemos otra interrupción que se llama Mahzom, barrera. Y bajo el Mahzom existe lo que llamamos este mundo, Haolam Hazeh. Y aquí estamos junto con ustedes. Estamos todos nosotros, inclusive voy a dibujarles un dibujito de una persona para que sea bien claro que aquí estamos. Entonces, nosotros estamos muy lejos del Olam Ein Sof y de nuestra decisión de trabajar con Masaj. Lejos, la distancia es de 5 Olamot, de 5 mundos. Y estamos en un estado de oscuridad completa, desconectados del entendimiento de lo que tenemos que hacer. No estamos en un estado que tenemos luz o no tenemos luz. El Creador lo sentimos, no lo sentimos al Creador. Estamos en un estado, en estos mundos. ¿Por qué se llaman estos que están aquí entre el estado que es claro para nosotros, al nuestro estado? Porque hay aquí, entre ellos hay 5 mundos, 5 olamot. Olam es de la palabra Heelem, ocultamiento. Hay aquí un ocultamiento, como filtros, que son más y más y más, ocultan la luz, y cuando llega la luz al nivel último, entonces aquí estamos, y aquí en ese estado ya no hay luz, todo es oscuro. ¿Qué quiere decir oscuro? La carencia de la sensación de dónde existimos, de dónde estamos. Como digamos, si apagamos la luz así gradualmente, como hay en el cuarto, tenemos un reostat, y nosotros con él hacemos menos luz, hasta que es completamente oscuro. Eso es lo que pasa con nosotros, que estamos abajo de esos mundos. Ellos absorben, tragan esa luz para que no llegue hacia nosotros. Y nosotros tenemos desde nuestro estado subir de vuelta, volver por medio de todo ese ocultamiento al estado de Ein Sof, como dijimos. Entonces, Bala Sulam dice así, que nosotros con ustedes estamos aquí todos nosotros en un estado que es como esa fábula. Un hombre que cometió un crimen en contra del reino. Es decir, había un rey y tenía un reino, y había una persona que vivió ahí, y él cometió algo malo en contra del rey. Y lo condenaron, le hicieron un juicio y lo condenaron a que echarlo del país, y en la cárcel queda muy lejos del país. Como nosotros, nos echaron, nos mandaron hacia aquí abajo, a este lugar que se llama
este lugar el exilio, galut, exilio. Y de vuelta al estado de Ein Sof se llama Geula, redención. Y lo echaron a esa persona desde el estado que vivía en el país, en el reino del rey. El rey es el creador, lo sentía, estaba junto con él. Y ahora lo echaron de ahí a un lugar abandonado. Y ahí, en ese lugar, él encontró mucha gente como él, muchos como él, que viven y también no sienten dónde están. Y aparte de eso, que él bajó de ese lugar, también se olvidó en dónde estaba. Nuestras almas no sienten que estaban en algún tiempo en Ein Sof, que tenemos una parte dentro de cada uno y uno de Ein Sof que se llama el alma, pero esa parte es vacía, está oscura y por eso no la sentimos. Y entonces esa persona que está en ese estado no tiene lo que hacer. Él se olvida, sobre todo, le hicieron delete, le cancelaron todo en sus pensamientos, todas sus memorias, y no sabe dónde está. Pero, ¿qué pasa? Poco a poco, él empieza a sentir que a pesar de todo, este no es mi lugar. ¿De dónde le llega ese sentimiento? De eso que la persona desarrolla que llegó a este estado. Hay encarnaciones, hasta que llega a un estado que tiene que empezar a ascender, a subir. Entonces, durante esas encarnaciones se desarrolla, pregunta preguntas, ¿de dónde vengo? Y entonces le llega aquí un libro de Kabbalah. Boré, creador, Moré, maestro, grupo, Kvutza, que son medios para llegar hacia el propósito. Eso llega junto con el desarrollo de la persona. Cuando la persona siente el deseo hacia algo, que es algo es para volver al Ein Sof, a volver a su raíz, se llama Shoresh. Volver de dónde vino. Cuando viene ese deseo, entonces le llega desde afuera 3 cosas que se llaman Rav, maestro, Sefer, libro, y Kvutza, que es grupo. A lo mejor Kvutza se escribe diferente. Estas 3 cosas. La persona quiere o no quiere, así se lo arreglan desde lo alto. Y entonces, él tiene, por un lado, un deseo. Este es el deseo. Razón. Y por otro lado, tiene el medio. Cómo realizar el deseo. Emtza'i, el medio. Y por medio de estos 2, él se pone en una situación que se llama, un estado que se llama elección. Si la persona tiene esta situación, este estado, razón y emtzaí, deseo y medio, de estas 3 cosas, entonces ese estado se llama bjira, elección. Que entonces él puede empezar su ascencia hacia su raíz, su shoresh, al estado de Ein Sof, de infinidad.
¿Cómo eso le llega a la persona? Como Bala Sulam nos dice. Y ahí, con el Rav, con el maestro, el libro y el grupo, lo empiezan a enseñar leyes y juicios, cuál es la condición para existir en el mundo de Ein Sof y cuáles son las etapas que tiene que pasar, recibir dentro de sí cambios para poder volver a ese estado. Entonces empieza a entender qué se le hizo cuando bajó a este mundo, desde el mundo de Ein Sof, qué defectos se les hicieron cuando bajó. Y de eso él empieza a entender qué correcciones él tiene que hacer para resubir. Este camino, esta trayectoria, se llama correcciones. Tikkunim, correcciones. Y entonces de eso ya le es claro lo que tiene que hacer. Y cuando lo aprende, recibe desde lo alto por medio del estudio, desde lo alto recibe lo que llamamos Or Makif, luz circundante, que lo corrige y le da fuerza para subir. ¿Cómo eso pasa? Dice Bala Sulam así. Él dice, antes que la persona llega a ese estado, que como va vagando, como en esta vida, como toda la gente, dice así. Sí les estoy leyendo una parte de la introducción al Ta'as, al estudio de las 10 Sefirot, en la letra 2. Si prestamos atención a contestar una pregunta solamente, seguramente que dice él, que esa pregunta los va a traer al propósito. ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es, ¿cuál es el propósito de nuestra vida? ¿Por qué vivimos? ¿Para qué vivimos? Es decir, ¿qué es esta vida que vivimos, morimos, nacemos, vivimos, morimos? ¿Qué hacemos a fin de cuentas? ¿Qué quieren de nosotros? ¿Y qué nosotros queremos de nosotros mismos? ¿Solamente para vivir? Y así esperar hasta que moriremos y terminemos con eso. ¿A quién le doy y de quién recibo? ¿Qué hago? ¿Cuál es el resultado de esta vida? Y la humanidad trató de dar una respuesta para esa pregunta desde que el principio, miles de años, y no pudo, no sucedió. Y con esa pregunta nos pone a nuestra naturaleza en un estado abominable, en un estado que nos humilla, que no es apropiado para la persona, que a fin de todo la persona es la criatura más grande, más inteligente de toda la realidad. Y esa persona no existe con un propósito especial. Nosotros miramos a nuestra vida que en niveles menores de la persona, inmóvil, inanimado, vegetal, animado, podemos decir, y animal, podemos decir de nuestras investigaciones de la ciencia que cada cosa tiene un propósito, un objetivo. Cada cosa tiene una razón, un principio y también su acto para un objetivo y para un fin, que cada cosa existe para algo. Cada célula de mi cuerpo sabe, yo sé para qué existe, hay un objetivo, hay un plan. Todo funciona en una manera muy precisa. Y solamente nosotros no sabemos para qué nosotros existimos. Menores que nosotros vemos causa y resultado.
para cada cosa que existe, pero en nosotros mismos no sabemos nada. Y tampoco sabemos, seguramente que no sabemos el propósito. Morimos y desaparecemos. Cada generación es como una fila de gentes que se va y desaparece. Y viene otra generación y también se va y se desaparece. Entonces él dice así, que a fin de todo, miles de años intentó la humanidad de contestar esa pregunta y no sucedió. Y esa pregunta nos pincha a nuestra mente y no nos permite, no nos da tranquilidad. ¿Y qué podemos hacer en contra de esa pregunta? Solamente la respuesta es dejar de pensar sobre ella y seguir así con el flujo de la vida como toda la humanidad. Y la humanidad por eso se desarrolló muchos mecanismos de defensa para eso. Se desarrolló la religión, la psicología. Empezó con dinero, desarrollo, honor, en llenar esta vida con muchas cosas, solamente que estén llenas esta vida, desde la mañana hasta la noche, y no dejar a la persona tranquilidad que empiece a pensar sobre esa pregunta. Nosotros vemos una paradoja. Hoy en día, la persona puede trabajar menos que antes. Antes tenían que trabajar en la tierra para traer bastante comida para todos. Hoy tenemos suficiente, gracias a Dios, tecnología en agronomía. Podemos traer cosecha para dar comida a todos. Las computadoras nos dan todo, la tecnología nos da oportunidad. ¿Para qué trabajar? Cada uno podría trabajar 2 o 3 horas por día y ya está. Pero en vez de eso, la persona trabaja hoy en día mucho más horas que antes. Si antes en la industria la persona trabajaba 6, 7, 8 horas, hoy en día, inclusive en el high-tech, le requieren que trabaje 10, 12 horas por día. ¿Por qué? ¿Por qué? Para que no piense sobre esa pregunta, ¿para qué existo? ¿Para qué vivo? Imagínense si cada uno de nosotros tendría 10 horas más libres por día, nos volvíamos locos. Entonces, no sé por qué vivo. Ahora yo sé para qué vivo, para trabajar. Es decir, nosotros instintivamente, internamente, llenamos nuestra vida. Entonces, Bala Sulam dice que llega un momento que la persona ya no va a poder más salvarse de esa pregunta y llega a una elección, bjira. ¿Qué quiere decir bjira? Elección. Él dice en esa introducción al estudio del TAS, en la letra 4, que el Creador lo trae a la persona al destino bueno. En eso que le da el deseo, el razón, a crecer, a la espiritualidad, al mundo de Ensof, por un lado, y también le da los medios, 3 factores, el Rav, el Sefer y la Kvutza, el maestro, el libro y el grupo, los libros correctos, y el grupo que se ocupa de eso y lo puede apoyar a la persona. Y entonces la persona solamente tiene que combinar su deseo y sus medios juntos uno con el otro, combinarlos. De esa manera, él sí lo hace correctamente con su deseo, con el maestro, con el grupo y el libro, se invoca luz circundante desde lo alto y lo atrae y lo eleva de vuelta hacia el shoresh, hacia la raíz, y sobre eso escribe Bala Sulam en la letra 155 en la introducción del Ta'as, del estudio de las 10 Sefirot, y él dice así, que los cabalistas escribieron sus libros para aquellos, especialmente él escribió, para aquellos que no están todavía en el mundo superior. Y en esos libros está escrito sobre el mundo superior. ¿Por qué? Aquí está el libro número 2, Sefer. Sefer nos cuenta, el libro nos cuenta sobre lo que pasa aquí.
Este es el libro. Y entonces, ¿qué me ayuda esto? Que yo leo en mi mundo, en mi estado que no entiendo nada, nada sobre el mundo de infinidad, yo leo sobre el mundo de Ein Sof. Entonces él dice, eso necesitamos para atraer desde este lugar de donde el libro está, para atraer desde ahí Or Makif, luz circundante, porque yo estoy en el Ein Sof, en mi raíz. Yo nací aquí, yo bajé de aquí hasta este mundo, y si yo leo sobre cómo yo estoy ahí arriba en mi raíz, en mi shoesh, en eso yo atraigo luz, energía, luz especial que trabaja sobre mí y me vuelve hacia allá, porque nosotros aprendimos con ustedes que solamente la luz construye el cli, entra dentro del cli, lo cambia al cli, lo hace del que recibe al que da, todo hace la luz. Y por eso aquí también tenemos que invocar la luz. Nada, ni una otra acción de la persona en su vida lo puede ayudar, solamente a traer Or Makif, luz circundante, dentro de ella hay la luz y la fuerza de corregir para elevarnos de vuelta al mundo de Ein Sof, el mundo de la infinidad. Olam Ein Sof. Hay solamente una fuerza que nos puede cambiar, la fuerza de la luz. Y por medio de eso que estamos con el razón, el deseo de subir, y con los medios que se llaman Rav Sefer Kvutza, maestro, libro y grupo, recibimos Bjira, elección de subir. Atraemos luz, Or Makif, y que nos corrija y subimos. Entonces, todo lo que debemos que hacer ahora es concentrarnos en nuestro estudio. Desde la clase de la semana que viene, no solamente aprender, no así nomás aprender, aprenderemos del grupo, del libro, por medio del Rav, del maestro, y somos un grupo mundial que tenemos que pensar, concentrarnos en eso, que somos muchos y cada uno de nosotros quiere volver al shoresh, a nuestra raíz, de donde vinimos, y con eso, que no nos olvidemos de eso, también nos vamos a poder ayudar uno al otro, que ese Or Makif, esa luz circundante, va a ser una luz general para todos, y cada uno le ayuda a todos, como en un grupo que va juntos a una misión. Entonces, por eso desde la próxima vez y adelante vamos a pensar antes del estudio que estamos estudiando para atraer luz circundante, Or Makif, y vamos a pensar que estamos en un grupo estudiando, en una kvutza, y vamos a pensar uno sobre el otro y vamos a escribirnos uno con el otro, corresponder nosotros conmigo, yo con ustedes, ustedes entre ustedes, cada uno en su página, que tenemos en nuestro sitio web, y quiero desearles todo lo bueno, mucha suerte. Esta clase la vamos a poner en el archivo del sitio, en nuestro sitio. Van a poder repetir esta clase. Yo leí aquí partes de las escrituras, vamos a decir de dónde leímos. Les deseo todo el bien. Ya sabemos nuestras horas que enseñamos también en otras horas. Todos son invitados a todas nuestras clases, todas vuestras preguntas. Espero que voy a poder contestarlas hasta la clase siguiente. Escriban, pregunten, háblense uno con el otro. Esperemos que es muy importante tener un grupo muy grande, muy amable, de todos los países, de todos los países de Europa, de América, y que todos que se sientan bien. Buena suerte, hasta la semana que viene. Hasta luego.